con los grupos de interés. Bueno, muy buenos días para todos, siendo las 10:05 de la mañana del 9 de abril del año 2020. Hoy nos encontramos en este espacio nuevamente de políticas públicas y deporte. Este espacio surge desde el interés de un grupo de académicos que constantemente desde hace un par de años hemos venido, digamos, debatiendo los problemas de interés del orden nacional y lo referido a políticas públicas. El día de hoy nos acompañan un grupo de panelistas expertos en el tema de los eSports. Para la moderación de este evento y la presentación de la agenda vamos a tener a Mauricio Hernández, quien nos presentará el derrotero, y la moderación del evento la va a hacer el doctor Roberto Ortegón, quien ha sido pues uno de nuestros académicos que acompaña siempre este tipo de discusiones. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y como siempre cada 8 días en este espacio simplemente iniciamos el día agradeciendo a Dios por la vida de cada uno de ustedes y de sus familias y saber que estamos bien, que como equipo académico de este país en el área de la gestión deportiva nos interesamos en tratar de aportarle al desarrollo del sector. Mauricio, muy buenos días, bienvenidos todos, bienvenido doctor Roberto. Buenos días, Pacho, gracias. Buenos días. Buenos días. Mauro. Pacho, buenos días a todos. Sí, señor. Perdón, Mauro, le recordamos a todos apagar los micrófonos. A Ariel que siga caminando ahí en su banda, pero con el micrófono apagado. Muy bien. Excelente. Bueno, en esta ocasión por fin vamos a hablar de los eSports y de su entrada formal al sistema deportivo. En esta ocasión vamos a innovar con la metodología porque por eso decidimos eliminar las presentaciones en PowerPoint y hemos tratado de hacer más una conversación. Y para dirigir esa conversación está el doctor Roberto Ortegón. Es por eso que yo le doy la palabra al profesor Ortegón para que hagamos una introducción y empecemos a generar la conversación con los expertos que hemos invitado, inclusive si personas que están participando quieren responder, opinar, está abierto para que lo hagan. Entonces, vamos a comenzar. Les recordamos que estamos en Facebook Live. Yo acabo de compartir también el enlace en el grupo de WhatsApp y nuestra página se llama Políticas Públicas y Deporte. Sí, pedirles que las intervenciones o las respuestas sean respuestas concretas. ¿Sí? Que sean específicas para poder generar una conversación entre el profesor Ortegón y nuestros invitados. Profe, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. De nuevo agradecer a quienes han aceptado la invitación como expertos, como ponentes, como estudiosos, como practicantes de esta nueva modalidad que le acompaña el nombre de deporte, los eSports. Y yo quisiera, antes de formularles unas preguntas para que iniciemos el diálogo, hacer algunos planteamientos que creo que son importantes para el contexto de nuestra discusión y de nuestra conversación. Primero, unas cifras. Antes de la pandemia, a diciembre del 2019, se calculaban como practicantes seguidores de eSport 300 millones de personas en el mundo. La mayoría de esas personas jóvenes entre 18 y 24 años de edad. O sea, centennials, ni siquiera millennials, centennials la mayoría de ellos. Y un dato interesante es que quienes iniciaron realmente en número la práctica de los eSports fueron las mujeres. Ha ido avanzando la participación de los hombres, pero todavía las practicantes femeninas son cerca del 66%, mientras que los hombres representan el 34%. Los dispositivos más utilizados antes de la pandemia, los ordenadores en un 57%, las consolas en un 26% y la televisión en un 17%. Antes de la pandemia,
el lugar favorito para jugar, el hogar, con un 70%, en eventos de participación personal, un 18%, y en ambas modalidades, un 12%. Eso, digamos, respecto de las cifras globales que hoy tenemos antes de la pandemia. Luego hablamos de la pandemia. Cuestionamiento que se hace profundamente a los eSports como práctica o modalidad deportiva. El esfuerzo físico, el consumo de energía. Los defensores de los eSports como modalidad deportiva señalan que ya hay otros deportes, y esta es parte de la conversación que vamos a tener, que sí implican un esfuerzo físico diferente en la medida en que el esfuerzo físico no está necesariamente en el momento del juego, sino anterior al juego. Y señalan, por ejemplo, el reconocimiento de deportes como el ajedrez, el póker, el tiro, el billar, entre otros que son, digamos, aceptados como deportes. Un tercer aspecto que ha evolucionado antes de la pandemia es la organización del deporte, de los eSports. A diciembre del 2019 se reconocían 12 ligas internacionales, 12 ligas internacionales, muchas ligas regionales. Algunos están agrupados como el caso de Europa Nórdica o Alemania, que tiene una propia federación con Austria y Suiza, y otros países que tienen ligas nacionales, el caso de España o el caso de Francia, digamos, para mencionar la rápida organización que ha tenido los eSports, y estoy hablando de cifras a diciembre del año 2019. Y quiero terminar con las siguientes cifras. La tecnología. Quizás como la subordinación de los eSports está ligada al desarrollo de la tecnología y especialmente al desarrollo y acceso de la Internet, pues este aumento hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado, entre el 2018 y 2020, significaba un aumento del 40 al 80% del consumo. O sea, el crecimiento ha sido exponencial. No queremos ver las cifras durante la pandemia, ¿no? Pero aquí ya el crecimiento había sido muy grande. Siempre con una discusión, digamos, permanente en el tema de la innovación como práctica del deporte, pero esto ha sido en todos los campos. Cuando llegó el automóvil, pues los defensores de los carruajes les preocupó que el automóvil lo reemplazara. Cuando llega la televisión, se pensó que los libros iban a desaparecer y los periódicos. O sea, siempre ha sido normal. O sea que estos conflictos de enfrentar lo nuevo y las transformaciones siempre han generado algún tipo de cuestionamiento que no ha impedido el avance de esas transformaciones. Aquí señalo esta cuarta categoría de la tecnología, porque la tecnología no depende de los eSports, todo lo contrario. Todo el crecimiento exponencial de la tecnología y el aceleramiento tecnológico dado el COVID-19, que lo que está haciendo es acelerando los cambios tecnológicos. Miren ustedes, por ejemplo, que países como Colombia tenían calculado la llegada del 5G para el año 2024-2025. Seguramente tendremos el 5G a más tardar en el año 2021-2022, con lo cual, digamos, hay una transformación enorme en la manera de relacionarnos entre nosotros. Tenemos todavía dificultades en la conectividad. En Colombia hay un computador por cada 4 niños, ¿no? Que nos lo ha evidenciado ahora el tema de la pandemia. Y si aún así, digamos, siendo el 25% de la población escolar la que tiene acceso, pues, digamos, la importancia de este fenómeno va a crecer con los dispositivos móviles, que es, digamos, la alternativa que tenemos frente a los computadores. En esta reflexión tecnológica, un elemento, digamos, que va a ser transformador de esta modalidad es el avance de la realidad virtual y la realidad aumentada, especialmente de la realidad virtual, en la medida en que los ejercicios de simulación conocidos desde la década de los 60, hoy en día se han apropiado por mucha parte de la población, y lo que era un nicho, hoy en día es una práctica masiva en grandes lugares del mundo. Quiero dejar el escenario ahí para que nuestros invitados puedan profundizar en el tema. Y yo quisiera
proponerles para iniciar nuestra conversación y que tengamos mayor libertad en lo que ustedes han preparado. Yo tengo una primera pregunta para todos ellos y ya les voy a decir el orden. El orden, me gustaría que Mario Agudelo está con nosotros. Sí, señor, acá Sí, sí. Perfecto, entonces Mario va a empezar, le va a seguir Carlos Villegas, Carlos Eduardo, no veo a Carlos Eduardo Vargas. Carlos Villegas y Carlos Eduardo Vargas, ¿estás por ahí? Carlos Sí. Eduardo, gusto de saludarte. Sebastián Gallego. Y por acá estoy. Buen día. Perfecto. Y Francisco Cañón, ¿me faltó alguien? Sí, falta Diego Cortés. ¿De dónde es Diego Cortés? ¿Está ahí con nosotros o no? De la Fundación Universitaria del Área Andina. ¿Y ya está con nosotros o no? No, estoy revisando, creo que todavía no, Roberto. Bueno, miren, les invito a intentar con el conocimiento y la experiencia que ustedes tienen abordar la siguiente pregunta inicial. ¿Cuál es la importancia de los eSports para las políticas del deporte actualmente? Y entonces le doy la palabra a Sebastián Gallego. Bueno, buen día. Bueno, por acá hay unas preguntas orientadoras. Veo que Roberto me pregunta por la... Esta es para todos. Esta es para todos, ¿no? Listo. Pero tienes libertad de moverte en esa respuesta. Por eso es una pregunta muy general. Bueno, cuando todo lo que hemos hablado pues de política pública del deporte, creo que los eSports pues han empezado a trascender en Colombia y hoy hablamos de que puede ser una futura disciplina deportiva en el mundo, ¿cierto? Pero desde el ámbito que se trabaja hoy en las instituciones y como lo hemos reconocido, vienen haciendo desde el ámbito recreativo. Entonces, desde la ley 181, desde donde nos venimos planteando nosotros y basándonos para sustentar los planes de desarrollo y las actividades, nos basamos en todo lo que es el componente recreativo y aprovechamiento del tiempo libre para esta población. Hablabas que los centennials, los millennials son los que vienen consumiendo estas tecnologías. También sabemos que la adquisición de estas herramientas no es democrática para todos los estratos sociales, sino para unos cuantos que puedan acceder a ellas. Pero con el Estado fui muy cercano 9 años al INDER Medellín, a la alcaldía de Medellín, y allí empezamos con esta propuesta de la interactividad, de empezar a cambiar la forma de llegar a los jóvenes desde lo recreativo, porque también sabemos que en nuestro país hay jóvenes que no les gusta practicar un deporte o no les gusta el arte, pero tratan de buscar otras alternativas para aprovechar el tiempo libre y al final no encuentran en qué ocuparlo y terminan desviándosenos del camino en muchas ocasiones, y hemos logrado que desde el INDER tener 5 puntos en los barrios periféricos con estas herramientas de última tecnología, y allí encontramos una recepción a la tecnología muy diferente. Esperábamos recibirla, pero fue totalmente desbordante lo que logramos para los jóvenes en la ciudad, donde más de 2.600 jóvenes cada mes van a los puntos a jugar con la tecnología. Pero sabes, Roberto, Pacho y todos, para nosotros, en este caso, los videojuegos fueron como el confite para acercar más jóvenes a la oferta del Estado, a la oferta del INDER a partir de la recreación. Y logramos que los jóvenes no llegaran a sentarse a un televisor, a una consola, sino que logramos generar temas de competencias sociales, de habilidades para la vida, de trabajo de pares, de desarrollo de un montón de conceptos, y después el premio a participar de los talleres, de las actividades, de las caminadas, de todo, era poder jugar con sus compañeros el resto del tiempo. Entonces, la inmersión de esta práctica, porque no es más que un artefacto recreativo nuevo, como lo es el dominó, el parqués o cualquier otro tipo de práctica recreativa, los videojuegos o esta consola llegó con el fin de brindar otro espacio de entretenimiento
y alternativa de ocio para la población que se crió con la tecnología, ¿cierto? Que día a día consumen desde su celular, desde su tablet, desde su consola o de su PC. Entonces, el tema de política pública en el tema de los eSports, lo que venías hablando, ese tema de la pandemia ha acelerado que el foco de atención de esta práctica recreativa se vuelque a las miradas ya de verse como un deporte. ¿Por qué un deporte? Porque si vemos la comparación de un deporte, de todo lo que va detrás de una práctica deportiva, de su entrenamiento, de su preparación, desde tener una habilidad, no todos son hábiles para jugar, desde que debe tener acompañamiento psicológico, médico, nutricional, desde que las marcas estén dando más recurso que lo que dan otras marcas deportivas en el país. Los últimos artículos dicen que los eSports, los patrocinadores mueven más dinero que la Fórmula 1, que el cine, que el golf, que varios deportes que hemos visto que son potencias y que los consumimos en televisión constantemente, y los eSports tienen ya esta connotación de que la valía el mismo público, la cantidad de aficionados. El mismo Fortnite el año pasado vimos la comparación, Egan Bernal se ganó un premio y 7 veces mayor era el premio de los eSports el mismo día en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Nosotros consumimos todavía las noticias locales, consumimos todavía la televisión local, pero los jóvenes, los centennials, ya no consumen televisión, consumen es datos, consumen es internet, consumen es Netflix, consumen es Twitch, que es una plataforma, y YouTube, y en esas plataformas se mueve este tipo de información. Entonces, ese tipo de generación es la que consume, la que compra las marcas, las que compran los periféricos, los audífonos, y la que tiene el mercado en este momento creciendo abismalmente. Estoy muy aliado a una marca llamada Gamers Colombia, y se vendían entre 10 a 15 computadores diarios y consolas y periféricos, y hoy estamos cerca a la venta de 25 a 30 computadores y accesorios de tecnología diarios, lo cual conlleva a que se aceleró todo el mercado, y con las otras tiendas que conocemos de socios que invierten en los videojuegos en Medellín, la venta de cosas o accesorios para los videojuegos ha sido exponencial. Entonces creo que la política pública para el tema de los eSports, creo que ya debe empezar a abrir los ojos, a estructurarla, a definirla y aprovechar el momento para darle una base sólida de crecimiento, porque hoy los eSports simplemente son una práctica recreativa. Algunos como Francisco, como otros veedores y dolientes de este tema en el país, hemos tratado de que se estructure de base como debe ser el Sistema Nacional del Deporte, de que empecemos a conformar los clubes con jugadores que les guste la disciplina, que en cada sector de cada departamento, bueno, los clubes puedan formar sus ligas. Y bienvenido sea que en otros departamentos se formen las ligas y poder a futuro tener una federación legalmente constituida que nos una a todos, y lógicamente desde el Ministerio del Deporte, todo sustentado, porque la gente la hay, los clubes existen, los jóvenes están allí para esto. Entonces, creo que más o menos respondo un poco la pregunta, Roberto, y para darle paso a los otros compañeros que Perfecto, también Sebastián. tienen conocimiento del tema. Listo. Nos quedaría una inquietud para más adelante y de pronto para los compañeros expositores. Y es que de pronto ese deporte que tú expones ha tenido el mismo curso del resto del deporte. Digamos, de que tenemos un deporte recreativo, pero hay quienes también reconocen en los eSports un deporte de rendimiento o competitivo, incluso un deporte profesional. O sea, digamos, hay desarrollos mucho mayores, digamos, que el recreativo, como ocurre con los otros deportes. Entonces, yo quisiera más tarde volver sobre eso, pero le quiero dar la palabra a Carlos Villegas para la misma pregunta. ¿Cuál es la importancia de los eSports en las políticas públicas del deporte? Gracias, Carlos. Mire, antes de contestar su pregunta, que sí se la voy a contestar, pues debo aclararle que yo no soy un experto en el tema, que más bien me considero un estudioso desde la militancia del olimpismo.
y voy a introducir el desorden y sé que Mauricio me va a regañar, pero yo me voy a apoyar en una presentación que me comprometo a no gastarme más tiempo del que Sebas utilizó para él. Entonces, en ese sentido, pues yo he titulado esta presentación eSports, eGames, una mirada desde la militancia olímpica. No sé si ahí están viendo la pantalla. Sí, sí, perfecto. Estamos ahí. Listo. Carlos. Entonces yo quisiera iniciar para responder la pregunta del doctor Roberto de cuál es la importancia de los eGames en las políticas públicas. Pues yo le diría que, mire, los eGames llegaron para quedarse. Eso no lo podemos desconocer. Yo creo que la pregunta es dónde se van a ubicar los eGames dentro de ese espectro del deporte. Y cuando los ubiquemos, pues podemos decir cuál es la importancia que tendrán dentro de las políticas públicas. Pero entonces yo quería iniciar desde el olimpismo proponiéndoles esta pregunta orientadora o provocadora. ¿Podrían los denominados eSports o deportes electrónicos ser parte del programa de los Juegos Olímpicos? Y en ese sentido, pues para contribuir a la respuesta quisiera compartir muy rápidamente con ustedes los detalles de lo que han sido los 5 encuentros que se han promovido entre el movimiento olímpico y la industria de los juegos electrónicos, ¿cierto? Esto empezó en el año 17 de octubre, en la sexta que convoca a todas las partes interesadas en el movimiento olímpico para revisar temas relevantes con el movimiento olímpico. En esa sexta cumbre, por primera vez, se introduce en la agenda el tema de los juegos electrónicos y se concluye allí que se reconoce el crecimiento de los Carlitos, juegos perdón, electrónicos Carlos, y la perdón posibilidad de Carlos, señor. Apaga tu cámara para que tengas un mejor audio. Listo. No, te saliste de la presentación. Ah, caramba. Dale, que te esperamos, no hay problema. Ahí estoy. Vuelve a compartir Listo, pantalla. Porque Carlos empezó ya. Listo. ¿Estamos? No, pero vuelve a compartir pantalla de la presentación, por favor. ¿Listo? Sí, correcto. ¿Estamos? Sí, dale, ponla que ya está ahí en stand-by. Listo. Entonces les decía que en esta sexta cumbre ¿se ve la presentación? Sí. Listo. Entonces les decía que en esta sexta cumbre olímpica del 17 se reconoce el crecimiento de los juegos electrónicos y la posibilidad de que ocupen tiempo de ocio de los jóvenes. Se hace una distinción entre juegos electrónicos competitivos y juegos electrónicos de ocio. Se reconoce que persiste la incertidumbre y se le cierra la puerta a los deportes que no son compatibles con los valores olímpicos. Se observa igualmente que la industria de los juegos electrónicos está fragmentada y muy influida por la parte comercial. Se distingue entre que el movimiento olímpico está basado en valores, mientras que los juegos electrónicos están impulsados por intereses comerciales. En el sentido de que el control de los juegos electrónicos que simulan los deportes tradicionales debe estar a cargo de las respectivas federaciones internacionales y se concluye que es prematuro pensar en su inclusión en el programa de los Juegos Olímpicos. 9 meses más tarde, el Comité Olímpico organiza en Lausanne un foro dedicado exclusivamente a los eSports, el 28 de julio del 2018. Muy rápidamente quiero que ustedes dimensionen lo que fue ese encuentro a través de este video. ¿Está qué? The key objectives for today are to meet
to get together for the first time. What really gets us together. We feel the same passion for your activity as you feel the same passion. My motivation was always different than that. It was never about the career in the beginning, just as for any aspiring athlete, it isn't. It is usually the dreams of Olympic gold. It is simply a desire for excellence that leads you down that path. What I've heard many of my mentors say to me over time, some of them have said, Bueno, voy a cortar ahí. Lo que quería con esto es que dimensionen la importancia, digamos, con el que el movimiento olímpico ha tomado el tema y cómo se ha acercado a esa industria para dialogar. Conclusiones de ese foro de eSports. Se plantearon las siguientes preguntas. ¿Pueden los deportes electrónicos ser reconocidos como un deporte? ¿En qué forma podrían estar representados dentro del movimiento olímpico? Rick Fox, el exjugador de básquetbol profesional de baloncesto y propietario de una franquicia electrónica, parte de la motivación del movimiento olímpico para convocar este tipo de foros es que muchas de las personas que pertenecen ya al movimiento olímpico, pues de alguna manera están involucrados con los juegos electrónicos. Hay muchas oportunidades, decía, este es creo que uno de los mejores jugadores, Jake Lyon, que dice que hay muchas oportunidades para que cada movimiento crezca a partir de las experiencias del otro. Hubo consenso en que la futura colaboración se basará en garantizar que cualquier actividad responda y promueva los valores olímpicos. Y se estableció un grupo de enlace presidido por el presidente de la UCI para que siga trabajando el tema. Un tercer encuentro fue en Buenos Aires en el 2018 durante el Foro Olimpismo en Acción, el 6 de octubre. Aquí se le dedicó un taller completo al tema y se sacaron las siguientes conclusiones. Los eSports están creciendo rápidamente con una audiencia global prevista de 380 millones para el 2018. Bueno, ya estas cifras las actualizó el doctor Ortegón. Hubo un cuarto encuentro en la 7ª Cumbre Olímpica en diciembre del 2018, como se ve aquí en la fotografía, donde se sacan otras conclusiones. Que se abre la puerta para un posible reconocimiento con dos condiciones: que no infrinjan los valores olímpicos y que exista una organización que los respalde, que garantice el cumplimiento de las normas y los reglamentos del movimiento olímpico en materia de dopaje, de apuestas, de manipulación de resultados, etc. Y por quinta vez se reúnen en la 8ª cumbre en diciembre del 2019 y aquí aproximan el tema desde dos perspectivas. Primera, los juegos electrónicos que simulan a los deportes tradicionales. Hacen una división y en este sentido, pues sí se entiende que cada vez son más físicos gracias a la realidad virtual y aumentada, como decía el doctor Roberto, y que por lo tanto tienen más posibilidades, más puntos de encuentro. Y se separan de otros juegos electrónicos y el COI dice, prefiere centrarse en los jugadores de esos otros juegos electrónicos más que en esos juegos por ahora. Y con esto termino entonces puntos de encuentro y de desencuentro después de que se han reunido 5 veces las dos industrias. Puntos de encuentro. Hay un diálogo cordial y fluido. Se están conociendo las dos industrias. Hay interés de las partes en cooperar en el desarrollo de los juegos electrónicos que simulan a los deportes tradicionales, es decir, el juego de la FIFA, el del baloncesto, todo esto. Y temas en los que hay que seguir trabajando. No hay claridad en cuanto a cuál es la diferencia entre los eSports y los eGames. Se utilizan todos los términos y no hay claridad. Hay que seguir trabajando en la relación entre los valores olímpicos y los intereses comerciales. La propiedad de la industria de los deportes electrónicos. Esto es un tema que es central en la discusión. Los deportes electrónicos pertenecen a un desarrollador
que es el que tiene el manejo del juego y lo puede manipular de alguna manera. Hay una preocupación enorme del movimiento olímpico, es la violencia que presentan muchos de estos juegos electrónicos que van en contra de los valores olímpicos. Y se podrían considerar los eSports como un deporte olímpico, pues es el tema que está sobre la mesa. Y yo creo que con esto termino cumpliendo mi compromiso y le cedo la palabra al doctor Roberto para que base en esto pues sigamos avanzando, si les parece. Perfecto, doctor Carlos, muchas gracias. Yo creo que ahí quedan varios interrogantes. Tú, como lo dijiste, te metiste de lleno al último punto del escalón de discusión, que es el olimpismo, que creo que podemos revisar ahora ese tema. Yo quisiera darle la palabra al doctor Carlos Eduardo Vargas. ¿Aló, me escuchas? Perfectamente, Carlos Eduardo. Mucho gusto, Roberto. Mucho gusto a Francisco y a Mauricio y a los demás compañeros por esta invitación a este conversatorio para mirar el futuro. Y como lo decía Roberto muy bien, la introducción no es para asustarse con el futuro, porque después lo que vamos a escribir es crónica. Mientras tanto, hay que ir construyendo los sueños, buscando las ilusiones. Y esto ha sido a través de toda la historia. Hay investigación de futuro, ya se ha pasado la etapa de la perspectiva, de la estrategia, de la futurología, y hay investigación de futuro. Quiero decir lo siguiente. ¿En qué sentido? Todo buena la ubicación contextual que hizo Roberto, pero para complementarla, y espero que esto se entienda, falta el concepto de deporte, el elemento conceptual, porque ahí es donde hemos entrado a trabajar y tenemos la participación con la Federación Europea de Deporte Electrónico, con la Federación Alemana de Deporte Electrónico. La preside la misma persona, Hans Janau. En Alemania, la federación tiene igual problema que en muchos países del mundo, que no está reconocida dentro de la Confederación Olímpica del Deporte Alemán, que integra el Comité Olímpico Alemán y lo que sería el Coldeporte de Colombia o el Ministerio del Deporte. Eso está configurado en una sola estructura, pero es el desarrollo que tienen los alemanes. En este proceso hemos tenido oportunidad de interactuar con los grupos políticos, con las organizaciones administrativas, con los diferentes estados federados. ¿Por qué? Porque los sociólogos que nos formamos en esa transición, el último de los viejos y el primero de los jóvenes, digámoslo así, quedamos muy pocos que podamos hacer una contribución en esos grupos de estudio e investigación. Y vamos a tocar el tema del concepto de deporte, que es lo que ofrecimos complementar. El deporte surge en el siglo XVII, muy relacionado con la revolución industrial y con la actividad física, el contacto, la disputa tanto en la parte de la corporalidad lúdica, de esfuerzos físicos, de violencia y fuerza propios de los juegos agrarios, que con la presencia del tiempo, los reglamentos, las funciones, la responsabilidad y con la ideología del trabajo de la revolución industrial se transforman en juegos deportivos. A través de la línea histórica coincidente en paralelo con las revoluciones industriales, tenemos 1, 2, 3, estamos en la revolución 4.0, donde el énfasis ahora de relación es más del orden mental que físico. Incluso hay investigaciones que se están proyectando de la Sociedad Interamericana, de la Sociedad Mundial de Desarrollo en Educación. En el 2016 hay un estudio que dice que el 65% de los niños actuales trabajarán en ocupaciones que no existen en la actualidad y estarán asociadas en áreas tecnológicas como el Big Data, la inteligencia artificial, los que nombraba Roberto, la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad virtual como esa parte relacionada con los símbolos de la realidad y los avatares, y la realidad aumentada con las percepciones dimensionales, que ya en día ya hay realidad virtual sonora. Uno puede escuchar los sonidos en la parte superior, en la parte derecha, parte izquierda, y se está utilizando en tratamientos para una población que ha ganado mucha importancia con el eSport en singular, porque hay eSports en plural, y eso lo tocaremos más adelante. Y esa comunidad está desarrollando competencias y capacidades y habilidades que le preparan para desempeñar funciones dentro de los proyectos de inclusión e integración social a través de los beneficios del eSport, como también tiene sus riesgos. Exactamente. Entonces, en esa connotación hay un cambio en la concepción de deporte que no es de ahora, no es coyuntural. La concepción de deporte que actualmente estamos viendo en la Revolución Industrial 4.0 de la cibercultura, el ciberespacio, realidad aumentada, inteligencia artificial, son datos de nuestra realidad con los cuales estamos interactuando y que así como en la Revolución Industrial afectaron el comportamiento lúdico, actualmente también. Lo que no excluye
que las críticas que se hacen a que tiene falta de movimiento la actividad motriz, y algunos hablan de la motricidad fina y de los niveles de esfuerzo y gasto calórico en una competencia que son similares a los de un trabajador de tensión en las oficinas, esa parte no vamos a entrar en las discusiones de detalle, vamos en la concepción de corporalidad integral. Cuando hablamos de concepción física, de movimiento físico, estamos hablando de cuerpo material, de tener cuerpo. Y si hablamos de una concepción integral, es de ser cuerpo, de la parte que incluye lo espiritual, lo mental, lo objetivo, lo instrumental y lo simbólico. El cuerpo es una construcción social, el deporte es una construcción social, no es únicamente el movimiento físico. En eso nos quedamos en el concepto de cultura física del materialismo histórico que se colocó de moda de 1918 a 1980, cuando se polarizó el mundo entre el deporte socialista y el deporte capitalista. Entonces hay realidades históricas, hechos sociales que lo confirman. En esa evolución el concepto de deporte lleva a que ha habido un desplazamiento del eje central de relación de interactividad en el juego, y esta generación de los millennials y los centennials lo hacen a partir de la relación consigo mismo, con otras organizaciones, con la sociedad, con el mundo, a través de la máquina. Y no podemos reducir el deporte electrónico a la máquina. Es una concepción muy reduccionista que puede colocar a que el fútbol lo reduzcamos únicamente al balón, entonces tiene que ser asunto del Ministerio de Industria y Comercio, porque es de balones, o el Ministerio de Agricultura, porque es de cuero. Digo que ya no es de cuero, ya es sintético. Entonces, la concepción reduccionista, mirar la parte hacia el instrumento, hacia el medio, no es. La concepción de deporte tiene que ver con la corporalidad lúdica, la cultura somática, la corporalidad integral, el movimiento lúdico, las técnicas corporales, y aquí voy a un punto con el que cierro mi intervención, porque voy a disciplinarme con las preguntas que me colocaron. Gracias. Tiene que ver con los motivos, las expectativas, los intereses y las necesidades, que son la parte que mueven al individuo a tener un comportamiento deportivo, un comportamiento lúdico, que lo coloca en diferencia de motivos. Motivos, hay quienes les gusta lo agónico, lo antagónico, competir, hay quienes les gusta disfrutar y divertirse, deporte de diversión, lo que en un tiempo se también llama deporte recreativo, o deporte para todos, lo que organizó Tafisa y que todavía existe Tafisa. Lo del deporte para la salud, que es el movimiento deportivo de mayor cohesión e integración en Alemania por encima de la Federación de Automovilismo, por encima de la Federación de la Bundesliga, por encima de la Federación de Golf y por otra de músculo financiero muy grande. Pero la asociación política, la asociación deportiva más grande es la de Deporte y Salud. En Alemania, un país de 70, 80 millones de habitantes, hay 27 organizados, 27 millones en asociaciones deportivas comunitarias. Son la fuerza política, social más grande que hay. Pero como aquí tenemos una mezcla de adaptaciones y copias de sistemas administrativos del deporte, no sistemas sociales del deporte, entonces legislamos con una óptica hacia un solo modelo que es de competitivo. Pero hay modelos diversificados por motivos, por estudios sociodemográficos, no hechos en un escritorio ni por un decreto ni por una ley. Estudios sociodemográficos que están haciendo en diferentes partes del mundo. Nosotros hemos participado con el Instituto de Sociología del Deporte de la Universidad Alemana del Deporte, la Universidad de Colonia, donde hemos sido profesores visitantes y tenemos conocimiento de lo que estamos hablando. Estos cambios se empezaron a dar en los años 80 del siglo pasado. La diferenciación de los motivos, aceptando que había otros modelos de deporte diferentes de la competencia. Miremos lo que está organizado en Colombia. Únicamente el modelo de la competencia se come el presupuesto de la nación en gran parte. Entonces hay diferencias estructurales y funcionales y conceptuales sobre el deporte. El deporte se ha dinamizado en la conceptualización de corporalidad lúdica, movimiento lúdico, técnicas corporales, motivos de práctica, y estas de las nuevas tendencias, que es algo muy diferente a confundirlo con el eSport. Las nuevas tendencias son de carácter explorativo, de movimiento, de posibilidades, frente a lo natural, frente a lo artificial, frente a otras posibilidades de movimiento con la corporalidad misma, o simplemente otros. Hay diferentes modelos de deporte, y en ese modelo transversal entra el eSport, deporte electrónico, en el lenguaje elaborado, científico, académico, no el periodístico ni el administrativo, no siendo peyorativos del uso, sino lo que está reconociendo. En este momento una comisión académica que estamos entregándole al Comité Olímpico a Thomas Bach, que es alemán. El gobierno alemán tiene mucha importancia, le ha concedido mucha importancia a este reconocimiento, de acuerdo a la coyuntura actual y a otras que hace 2 años, discusiones en diferentes estados. Alemania es estado federal, y hay estados en los que es reconocido como disciplina deportiva, hay formación universitaria, hay centros de investigación, esta articulación impensable de los socialistas con los demócratas, y se ha creado una fuerza de impulso y desarrollo. Pero esto, señores,
ante todo, y tenemos la experiencia porque trabajamos en el patinaje para su reconocimiento con el patrocinio que hicimos en Pasta la Muñeca, Harinera del Valle, Carlos Arsenio Paz, no mi bolsillo, nosotros tenemos la idea. Y nos damos cuenta que, aunque se dice que lo comercial es algo censurable, es el interés que mueve todo esto. Cuando hablamos de la cantidad de personas que practican una disciplina deportiva y están los fabricantes, los patrocinadores, ahí nos damos cuenta. Sale un aviso de 1 minuto. Sí. Bueno, entonces cierro ahí parte del comentario porque en las otras preguntas podré integrarlas. Gracias, Carlos Eduardo. Bueno, yo creo que quedar muchas inquietudes como ha quedado de los anteriores expositores. Solo una inquietud para reflexionar más adelante, porque, digamos, tú haces una aproximación al tema epistemológico y conceptual y insistes mucho en el tema de evolución. Yo creo que tendríamos también que hablar de la transformación, ¿no? Como concepto, porque no solo evoluciona, sino que se transforma, digo, para la conversación más adelante que hagamos sobre estos temas de qué significa o qué es los eSports y qué tanto puede reconocerse o no como deporte. Repito, como parte de la discusión. Le quiero dar la palabra a Mario Agudelo con la misma pregunta sobre cuál es la importancia de los eSports en las políticas públicas del deporte. Bueno, pues buenos días para todos. Pues Mario, gracias. Ya evidenciando pues las respuestas anteriores, pues quisiera centrarme en, más que todo a nivel Colombia, ¿cierto? Y nos basamos en el objetivo principal del Sistema Nacional de Deporte, ¿cierto? Que es generar y orientar a la comunidad oportunidades de participación, ¿cierto? Ya sea en procesos de iniciación, formación, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, basados en esto, entendemos de que los eSports toman una importancia pues, muy fundamental en nuestra población, es porque permite la inclusión de las diferentes poblaciones que practican estos deportes, ¿cierto? Asimismo, toma mucha importancia por la versatilidad que tiene de acceso a su práctica, evidenciando que se puede practicar desde una consola, desde el computador, desde el dispositivo móvil, que en este caso lo puede tener cualquier, en este caso, habitante del país, y asimismo responde a esas características de que permite y genera un aprovechamiento del tiempo libre, ¿cierto? Se puede tomar como un espacio de ocio, se puede tomar desde la concepción de la recreación, espacios de recreativos, ¿cierto? Y si vamos más allá y seguimos en la construcción de los eSports como estructura deportiva, pues también daría respuesta a esta gran pues, importancia que brinda este objetivo del Sistema Nacional de Deporte, ¿cierto? Y si nos basamos también en el documento de la Política Pública Nacional para el Desarrollo del Deporte, ¿cierto? Que es Colombia en Territorio de Paz, 2018-2028, también plantea estas connotaciones y permite entender y nos brindan muchos conceptos de deporte escolar, deporte universitario, deporte asociado, a que de igual manera los eSports complementan muchas de sus características, lo que hace que dentro de la Política Nacional del Deporte tome mucha importancia, porque nos permite dar respuesta y nos permite incluirlo bajo esas características y lo podemos ver como parte recreativa, como aprovechamiento del tiempo libre y como deporte. Entonces, dando respuesta a esa importancia, considero que este punto desde el documento nacional sí estaría brindando esa importancia y lo tomo desde ese punto, desde ese punto inicial que es la inclusión y su versatilidad, ¿cierto? De que como país y como desarrollo de la política podemos hacer de que todos sean partícipes, porque tenemos diferentes medios. Entonces, está ahí el reto de darle más importancia de la construcción que tenemos para ese acercamiento de la población a la práctica de este deporte o esta actividad de tiempo libre o esta actividad recreativa. Gracias, Mario, muy amable. ¿Diego Cortés llegaría? ¿Ya está Diego por ahí? Sí, señor, ya estoy por acá, claro que sí. Listo, Diego. Entonces, la misma pregunta para ti, por favor. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias. Súper agradecido por estar aquí con ustedes. Y bueno, yo desde una perspectiva tengo dos enfoques. Digamos que en algún momento... Diego, perdón, enciende tu cámara sí, para saludarte y... Ya me ven ahí todos, ¿cómo están? Perfecto, Diego. Bien, muy bien. Sigue. Bueno, yo tengo dos perspectivas de ver este asunto. El tema es porque fui deportista de alto rendimiento, deporte normal en fútbol como tal,
pero también llevo muchos años trabajando con el eSports, entonces lo he vivido, digamos que de la mano, uno tras del otro, uno tras del otro, ¿sí? Y me parece que lo más bonito dentro de las políticas públicas que puedan darle a este tema es la inclusión. El eSports es algo que nos permite ser incluyente y no estamos hablando solo a nivel de género, sino a nivel de cualquier tipo de población, inclusive población paralímpico, población con algún tipo de tema físico, mental, todo un poco de cosas, porque pues con estudios que hemos realizado junto con el área andina hemos determinado ese potencial que hay, ¿sí? Inclusive en países como España han llegado a realizar torneos de FIFA entre personas que tengan una discapacidad y personas que no tienen ninguna discapacidad y no hay ningún tipo de barrera, ¿sí? Nos permite muchísimo. Personas que no pueden hacer actividad física tradicional lo pueden hacer a través del eSports. Todo, obviamente, dentro de las conexiones que lleva el deporte. Entonces, para mí, ya cerrando un poquitico todo lo que han dicho, es la inclusión. Me parece fabuloso. Es una etapa en la que pueden convivir padres e hijos sin ningún problema. Hay generación de todo tipo y para todo tipo. Es un espacio en el cual se permite alfabetizar, ¿sí? No estamos hablando solo a nivel competitivo, sino a nivel formativo, ¿sí? Lo decía, creo que Mario lo nombraba un poquitico a nivel de escuelas de formación base, ¿sí? Pero también si lo llevamos a un entorno pedagógico, a un entorno también donde el maestro se integra a través de estas tecnologías para enseñar nuevas cosas a un mundo que reclama nuevas formas de aprendizaje. Entonces, digamos que a nivel de todas estas bondades, los videojuegos, no solo como herramienta deportiva, sino como herramienta a nivel formativo, es un gran elemento para un desarrollo. No lo hablemos, miren lo que está pasando ahorita en estas épocas de pandemia. Creo que lo único que no se ha detenido es los eSports, ¿sí? Y es un llamado para que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está faltando? ¿Sí? ¿Qué nos está faltando? Que el mundo se sigue moviendo, pero aquí todavía nos falta algo más. Creo que eso era lo que quería agregar, aparte de todo lo que ya habían dicho. Diego, muchas gracias. Bueno, ahí también hay una polémica internacional muy interesante en si los videojuegos se deben o no considerar parte de los eSports, ¿no? Ahí hay otra discusión muy atractiva. La mayoría dicen que no en el mundo, ¿no? Entonces que hay una diferenciación enorme. Vamos a cerrar esta primera ronda de preguntas con Francisco Cañón. Vamos a tener una segunda ronda mucho más rápida para darle participación también a todos quienes nos acompañan. Ahí veo varias preguntas muy atractivas, Mauricio, para que las podamos recoger ahora, al igual que el uso de la palabra. Entonces, Francisco, por favor. Y gracias. Bueno, muchas gracias a todos, un cordial saludo y bueno, vamos a tratar eso de optimizar entonces el tiempo de acuerdo a las indicaciones de Roberto. Y yo solamente quisiera referirme a dos aspectos relacionados con política pública en deporte. El primero, pues que si tomáramos los 3 lineamientos de política pública y las recomendaciones que se hicieron dentro del Plan Nacional Decenal del Deporte 2009-2019, existe precisamente la recomendación frente al estudio y el comportamiento de los hábitos y estilos de vida saludable en los colombianos. Obviamente tomando como referencia, insisto, ese que fue el Plan Decenal del Deporte y que nos dio una serie de lineamientos para trabajar precisamente en enfoques de nuevas tendencias deportivas. Si tocáramos, como lo mencionó Mario Agudelo, la Política Pública Nacional del Deporte 2018-2028, que bien nos comentó Tirso Zorro hace ya creo que unos 8 días, que todavía no estaba, pues mejor dicho, socializándose de la manera, de acuerdo como lo concibió el Ministerio del Deporte actualmente, pues allí también se incluyó el capítulo precisamente dentro de unas líneas de acción que se llamaban o que se denominan las nuevas tendencias. Nuevas tendencias que estamos hablando que son más largas o más estudiadas alrededor de 15, 10 años, por decirlo de alguna manera. Entonces, enfocados en política pública, lo que nos hace caer en cuenta, independientemente de que se modifique esta política pública del deporte 2018-2028 y se tomen elementos del plan decenal, lo importante es que efectivamente nosotros, y digo todos los que estamos involucrados en el sector, muchos de ustedes saben que yo llevo trabajando e investigando es relacionado todo el tema de qué es un videojuego, cómo se distingue, cuál es su diferencia entre un eSport, administrativa, legal y sobre todo operativamente, con el objetivo de poder orientar mucho mejor las prácticas en nuestro país. Entonces, la invitación simplemente es decir que efectivamente necesitamos pragmatizar y darle, lo que decía Roberto, tal vez una transformación, tal vez una reinvención
a nuestros enfoques de política pública, ojalá basados en procesos de investigación y en nuestros comportamientos que como sociedad tenemos actualmente, en las nuevas tendencias deportivas y en las nuevas tendencias de la industria del entretenimiento y el tiempo libre. Hasta ahí dejo por el momento y muchas gracias. Gracias, Francisco. Pero mira, para iniciar la segunda ronda, yo le haría una primera pregunta a Francisco para que hagamos la ronda un poco invertida y podamos hacer la discusión. ¿Qué importancia tiene organizar y reconocer este deporte, los eSports? Si igualmente existen y están en crecimiento, o sea, ¿qué importancia tiene? Mira, ahí es tan importante esa pregunta y se puede desglosar en tantos aspectos que yo quisiera procurar en estos 3 minutos remitirme a lo siguiente. Como resumen, recordemos que nuestra Federación Internacional, la International eSport Federation, ya tiene 58, un poco más de 58 países afiliados. Ayer, antier, estaban publicando que ya habían 3 nuevos países. Quiere decir que en estos países, y como lo comentaba Carlos Eduardo, ya son oficiales como deporte. Es más, en Finlandia, el Comité Olímpico Finlandés ya lo afilió, ya es una federación oficialmente dentro del Comité Olímpico Finlandés. Y asimismo existe en Asia. La Asociación de Comités Olímpicos Asiáticos ya lo tiene dentro de su calendario de juegos del continente. Entonces, digámoslo, y esto nosotros, recuerden que nosotros, los que estamos promoviendo los eSports dentro, digámoslo, de un sistema organizado y preestablecido hace muchos años, como es el sistema deportivo a nivel nacional, realmente no nos estamos inventando mucho. Y es más, así no nos lo hubiéramos inventado, todos estos campeonatos, y es la gran diferencia que existen a través de los desarrolladores, es decir, de los publishers, igual se van a seguir desarrollando. Es decir, aquí nos estamos encontrando con un comportamiento social y cultural que, aunque se admitan, aunque vayan a ser el día reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, ojalá, y por nuestros CON a nivel de cada una de las naciones, de cada uno de los países, este es un movimiento que no tiene respetuosamente stop. O sea, con nosotros o sin nosotros, esto ya está y está muy posicionado. ¿Qué estamos haciendo nosotros los que queremos convertirlo en eSport? Tratando precisamente de organizarlo y regularlo, porque en algún momento se puede, lo que ya no sucede en Colombia, sucedió en México, sucedió en Argentina, ya hay tantas divergencias relacionadas con los eSport que tienen que efectivamente llegar a legislar específicamente el tema, y a veces no necesariamente desde deportes, sino desde las TIC. De ejemplo, aquí en Colombia, recuerden que nos salió en el año 2012 la ley, si no estoy mal, 1554, que es la que regula el tema de los establecimientos de videojuegos. Y allí tienen elementos que están relacionados con nuestro sector del deporte electrónico. Entonces, la gran importancia es poder tener una estructura similar o igual, por decirlo de alguna manera, que se encuentra en otros países donde ya el deporte es oficial, y poder asimismo que nuestros deportistas sean representantes oficiales y no sigan saliendo como salen hoy en día bajo más bien normas, como lo decían algunos, sobre el derecho comercial, civil, etcétera, a representar a Colombia. Entonces, creería yo que lo más importante es que se está ganando. No nacimos de la industria del deporte, se nació los eSports de la industria más bien del entretenimiento, de la industria de las tecnologías, obviamente de los videojuegos, porque allí es el nicho principal. Pero eso es lo que vamos a ganar, que tengamos opción no solamente de regular, sino de poderle reconocer a nuestros deportistas sus representaciones internacionales, entre otros aspectos. No quiero ahorita seguir yéndome por las divergentes, pero ese es uno de los aspectos primordiales. Y necesitamos cumplir con los parámetros establecidos a nivel legal. Eso es algo sumamente importante. Obviamente lo digo como abogado, como administrador deportiva y deportista. Francisco, muchas gracias. Para el doctor Carlos Villegas, bueno, miren, con los eSports vamos a tener una discusión similar a otras, por cuanto las plataformas y el desarrollo tecnológico no hace parte del Sistema Nacional del Deporte, ¿cierto? Está regulado por otros sistemas, en este caso el de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero nosotros en Colombia le dimos al Comité Olímpico Colombiano, en la ley 181, la facultad de coordinar todo el deporte asociado del país, no solo el deporte olímpico, todo el que se considerara deporte, porque fue el pacto que se hizo realmente en la ley 181, lo cual le daría posibilidades, si llegara el momento, al Comité Olímpico de poder reconocer cualquier otro deporte que no necesariamente sea olímpico, precisamente por esa facultad que tiene en la ley. Porque el tema no está en la ley, el tema ha estado en la política pública, ¿cierto? Que ha privilegiado uno u otro modelo.
pero la ley 181 estableció que todo el deporte asociado en Colombia, es decir, lo que llamaríamos deporte competitivo y de alto rendimiento, se coordinara a través del Comité Olímpico Colombiano para que el Estado se dedicara a lo demás, o sea, para que el Estado no se dedicara a eso. Eso es lo que dice la ley 181, o sea, para que el Estado se dedicara a las otras modalidades deportivas, a la recreación, a la actividad física y en su momento incluso a la educación física. Ha sido, digamos, la política o la práctica de la gestión pública la que ha pervertido el modelo que está en la ley. Entonces la pregunta es esta: ¿qué podemos esperar en la relación de los eSports con el Comité Olímpico o el Movimiento Olímpico, para no comprometerte en el comité, con el Movimiento Olímpico en Colombia? Esa relación, ¿cómo la ves a los años siguientes? Sí, doctor Ortegón. A ver, yo coincido con Francisco Cañón en el sentido de que los eSports llegaron para quedarse, ya no tienen reversa, ¿cierto? Repito lo que decía ahora, la pregunta es dónde van a terminar aterrizando, dónde se van a ubicar, ¿cierto? En ese sentido, en lo que se relaciona con el Comité Olímpico Internacional, y por cierto, pues esto trascenderá a todos los demás comités y organizaciones regionales, pues están en un proceso de negociación y yo no creo que nadie pueda predecir en este momento a dónde va a llegar esa negociación. Una posibilidad es que lleguen a ser reconocidos. Ustedes saben que el Comité Olímpico Internacional, en el programa de los Juegos Olímpicos hay 28 deportes, digamos 28 federaciones y con todas sus disciplinas que hacen parte del programa. No obstante, el Comité Olímpico Internacional reconoce otra cantidad de deportes, los que hacen parte, por ejemplo, del programa de los Juegos Mundiales. De alguna manera son reconocidos por el Comité Olímpico Internacional. Entonces, quienes digamos, estamos en el movimiento olímpico y conectando con lo que decía mi tocayo, el doctor Vargas, pues tenemos una concepción del deporte en la cual en este momento pues no cabrían los deportes electrónicos, ¿cierto? Esa concepción de deporte del programa olímpico pues tiene que llenar unas características que en concepto de los que estamos ahí pues no las llenarían todas. Entonces no sabemos dónde van a aterrizar. En el caso colombiano, pues puede suceder exactamente lo mismo. Usted lo ha dicho muy bien, perfectamente el Comité Olímpico Colombiano puede reconocerlos como reconoce a tantas otras federaciones de otros deportes autóctonos inclusive, pero esto es como la pandemia, pues nadie sabe qué va a pasar en este proceso de negociación. Aquí naturalmente detrás de todo esto hay unos intereses comerciales. Y yo no voy a negar que detrás del Comité Olímpico y del Movimiento Olímpico también haya intereses comerciales. Finalmente, quien manda, entre comillas, en el Comité Olímpico es la televisión. Y la televisión, pues, simplemente responde a los intereses de nosotros los consumidores. Entonces, si el día de mañana los consumidores decidimos que los deportes electrónicos van a ser parte del programa de los Juegos Olímpicos, seguramente así va a ser, ¿cierto? Porque ahí es donde están, sobre todo en la televisión, es donde es la televisión la que determina qué deporte sale y entra al programa de los Juegos Olímpicos, finalmente. Doctor Carlos, gracias. Hay que recordar también que la televisión tampoco ya es autónoma, ¿no? Por la convergencia tecnológica, ¿cierto? O sea, tenía autonomía el modelo de televisión, ahora por la convergencia tecnológica depende también del fenómeno de las TICs, ¿cierto? En el mundo, incluyendo a Colombia, que tuvimos, digamos, una regulación reciente sobre ese tema también. Entonces, muy interesante por eso lo que demanden los consumidores es lo que va a primar. Correcto. Roberto, perdón, sí, pero es que además sí, está también lo que es la movilidad de los eSports en las redes. O sea, que eso sobrepasa hoy los mecanismos de acceso televisivo también en el mundo, que abre otra puerta grande de expansión. O sea, un poco lo que pudo haber ocurrido con los World Games y con los X Games en su momento.
Correcto, sí, no. Aquí la pregunta es, creo que el doctor Villegas es muy claro en eso, es dónde se van a ubicar. O sea, se pueden ubicar en todas partes o en cualquier parte, pero ¿quién los va o no a reconocer, no? Aquí hay un fenómeno muy interesante en Colombia de otro sistema que es el Sistema Nacional de Cultura. Yo lo menciono porque yo le denomino a ese sistema la cultura antiséptica, ¿no? Porque casi todos los temas de regulación no tienen que ver con el Ministerio de Cultura, ¿no? La formación artística tiene que ver con el Sistema Nacional de Educación. La propiedad intelectual, que es un tema muy importante en la cultura, tiene que ver con el Ministerio del Interior y no con el Ministerio de Cultura. O sea, el tema de la televisión no tiene nada que ver con el Ministerio de Cultura. El tema de las TIC no tiene nada que ver con o sea, entonces, con el Ministerio de Cultura. Entonces, en el deporte la pregunta es esa, ¿cierto? ¿Qué tanta versatilidad y preparación para adecuarse tiene un sistema nacional del deporte para incorporar los eSports, ¿no? Para no hablar de las nuevas tendencias o las nuevas tecnologías, centrarnos únicamente en los eSports, ¿no? Me parece que es muy interesante ese debate a años futuros sin saber exactamente cuál va a ser ese crecimiento que tiene. Y una pregunta para Mario, porque digamos los que practican profesional o competitivamente los eSports, digamos, reconocen que tienen que entrenarse mucho. Entonces la pregunta es, digamos, si hay una nueva interacción social, o sea, si esto lo que hace es cambiar la interacción social o la reduce, y qué tanta preparación física se requiere para la participación y competición en esta modalidad deportiva de los eSports. Bueno, profe, hay que entenderlo desde un ámbito y hay que incluir a toda la población practicante, ¿no? Muchas veces hablamos del deportista electrónico, pero debemos entender que el deportista ya electrónico, el que compite en torneos ya pues verificados en ligas nacionales o en ligas continentales, viene siendo un número muy reducido dentro de toda la cantidad de personas que lo integran, ¿cierto? Entonces, para poder dar una respuesta exacta, tendríamos que nosotros empezar a reconocer a la cantidad de personas que lo practican, ¿cierto? Empezar a dividir esa población en los diferentes deportes electrónicos, porque hay muchas tipologías, ¿cierto? Que tenemos los MOBAs, están los FPS, los RTS, los shooters, los fighters, los Battle Royale. Hay una gama impresionante y entender porque cada uno tiene unas características diferentes. Entonces, las características de cada deportista, en este caso, pues las cualidades físicas vendrían variando dependiendo del estímulo del deporte. Entonces, que hay unas que colindan, ¿cierto? Que en este caso, la concentración, ¿cierto? La percepción visual, la coordinación visomanual, pero hay que entender de que el gamer casual tiene unas dinámicas diferentes de práctica que el deportista electrónico. Entonces nos enfocamos en el tiempo de la práctica, ¿cierto? En las dinámicas que tiene y los factores asociados. Porque cuando ya un deportista electrónico hace parte de una organización, pues tiene a un psicólogo asociado a la organización, tiene a un nutricionista, tiene a un entrenador físico asociado a mejorar sus capacidades. Pero considero que aún hay un espacio de ausencia que podemos tener y es en determinar y caracterizar ese perfil de la cantidad de personas que lo practican de manera casual o los que quieren convertirse en deportistas electrónicos. Entonces, a nivel físico, pues en muchos espacios se asimila al ajedrez, ¿cierto? En que hay que tener una preparación física para que mejore en este caso la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria para poder estar bastante tiempo, en este caso enfocado frente a la práctica del deporte, porque pues hay partidas que pueden durar de 30 a 40 minutos en los cuales se exige un nivel de concentración muy alto, ¿cierto? Para la cual, si no se prepara bien el cuerpo, pues esta frecuencia respiratoria, esa frecuencia cardíaca necesaria para esa concentración, pues no va a ser la óptima. Entonces, hay que entenderlo desde ese espacio de que la preparación del deportista electrónico es muy diferente a la del gamer casual, y es ahí donde tendríamos que incluir la conversación. Entonces, tendríamos que analizar esas características dependiendo de cada deporte electrónico y enfocándonos en cómo mejorarlas para llegar a ese alto rendimiento que se busca dentro de los eSports. Gracias, Mario. Sebastián, en la misma línea, digamos, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes? Porque se le acusa, digamos, a los deportes electrónicos de aumentar el sedentarismo y de disminuir la interacción social, ¿cierto? O sea, de limitar la interacción social. Antes de la pandemia, ¿no?
digamos. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes frente a esos dos temas? El tema de la interacción social y el tema de combatir el sedentarismo. Bueno, Roberto, este es uno de los temas que han hecho señalamientos a los eSports. Lo que decía Mario, el tema del ajedrez ha sido un punto de partida muy interesante para que podamos sustentar la modalidad de los eSports en la entidad del Estado. El ajedrez es el deporte ciencia, también tiene su federación, está regulado, no olímpicamente, pero sí tiene toda su regulación en el Sistema Nacional del Deporte. Allí, la pregunta que le hiciste a Mario, el tema de la actividad física es tema de mantenimiento. El tema del eSport en la interacción social, hemos logrado que los jóvenes salgan de sus casas de jugar las consolas para poder compartir con el otro. Y hemos logrado que a los jóvenes les guste más estar frente a frente con el otro jugando que compitiendo en línea. ¿Por qué? Porque es diferente la sensación. Las condiciones son las mismas en temas de conectividad, de internet, de respuesta de la consola y el televisor. En FPS, pues que se maneja eso técnicamente. ¿Y qué hemos logrado? Que los jóvenes se encuentren para que puedan practicar. Entonces los salones nos caben 50, 60 personas y somos haciendo turnos de 2 horas, 3 horas para poder hacer todas las interacciones que necesitamos. Los eventos, todos se preparan en la semana para los eventos del fin de semana. Entonces en la semana todos van a competir y a prepararse y llega el evento del fin de semana y te encontrás que una persona juega 10 minutos y tiene que esperar 2 o 3 horas para volver a jugar otros 10 minutos y entre esas 2 y 3 horas pasa que se encuentran los amigos, juegan cartas, juegan dominó, juegan un montón de interacciones que pasan en los puntos de atención, pero a partir del videojuego. O sea, el videojuego fue el gancho y el confite para poder lograr esa interacción. Pero vamos más allá. Los jóvenes empezaron a crear comunidades. Entonces, todos los que juegan cualquier tipo de juego, como lo decía Mario, como se clasifique, MOBA, shooter o eSports, digamos FIFA, hay comunidades de FIFA. Ejemplo, nuestros amigos, mis amigos, todos tenemos un grupo, una comunidad virtual en FIFA y lo que hacemos es en la noche, quién está libre para jugar y entre todos nos conectamos. O vamos a hacer un torneo relámpago el día de hoy, todos nos conectamos y todos tenemos la posibilidad de chatear, de hablar en la plataforma. Cuando vamos a otro tipo de juegos, ejemplo LOL, no sé si de pronto alguno lo conoce, League of Legends, que es uno de los juegos más exitosos en el planeta, que mueve la mayor cantidad de dinero, es un juego de 5 contra 5 y cada uno tiene un rol diferente en el juego. Rápidamente, es un juego de hay que derrumbar 3 torres al otro equipo, pero si yo no me... Sebastián, Sí. este juego en un solo día lo han practicado 20 millones de personas, en un solo día. Exacto, es increíble, imagínate. digamos, el reporte, en un solo día, ¿no? Exacto. Y si Jugando usted, 20 millones de personas. 20 millones jugándolo, pero las partidas son 5 contra 5, o sea, en una partida hay 10 jugando. Pero ¿qué pasa? Hay un capitán, que es el que lidera el equipo, y otros 4 que según las habilidades de cada uno, puedes llegar por un lado, atacar de una manera, y es un tema cooperativo totalmente. Cuando uno dice, la interacción social no está, sí está, depende del juego, y hay muchas formas de intencionarlo para que se genere la interacción social. O sea, si es del Estado, queremos volcarlo a generar interacción social, es muy fácil de lograrlo, Roberto. Bueno, muchas gracias. Doctor Carlos Eduardo, los eSports pueden desplazar un concepto del deporte, lo pueden transformar, o sea, ¿qué papel va a jugar ese concepto del deporte frente a las tendencias conceptuales y epistemológicas del deporte? ¿Y qué relación tendría con la educación física y la actividad física ese fenómeno de los eSports? ¿Cómo lo ves tú? El micrófono, Carlos Eduardo. Gracias. Roberto, vamos a permitirme hacer una precisión conceptual que realmente marca una diferencia y que nos coloca en línea frente a las discusiones actuales en Europa y en el mundo. Federación Internacional de eSports y Federación Europea de eSport, Federación Alemana de eSport, va en el enfoque en que el deporte es uno solo como hecho social, lo demás, sea en el modelo que sea, son disciplinas deportivas o actividades deportivas. El eSport
la gran lucha que tiene en este momento es para ser reconocido como disciplina deportiva. En el lenguaje periodístico, jurídico y político se ha acostumbrado a hablar los deportes, pero son lenguajes que no obedecen o que obedecen al trabajo previo a lo preparadigmático, a que las ciencias del deporte escogieran su objeto de estudio. Hoy en día el deporte es un objeto de estudio, es un sistema social no decretado, sino a través de investigaciones que hace más de 40, 50 años y que tienen que ver con este proceso de diferenciación. Entonces, el eSport pertenece a una ampliación del concepto de deporte que, repito, que no está limitado y circunscrito a lo históricamente determinado de movimiento físico, de esfuerzo físico, sino que incluye la parte mental, no como concepto dualista, sino como concepto integral, no aditivo, mental y físico, sino integral. Y la otra parte que tiene que ver con esa concepción, mi estimado Roberto, y para compartir con los compañeros, tiene que ver en esa perspectiva de transformación que tú mencionabas, pero la transformación es un estado de un estado a otro. El cambio es el proceso de transición. El deporte es un hecho dinámico socialmente a través de la historia que ha venido en transición en cada una de las revoluciones industriales, tomando como punto de referencia. Hoy en día se ha integrado con las generaciones de web. Tú hablabas al comienzo de la 5G. La 5G tiene que ver con la web 5.0, que es sensorial. Entonces, cuando uno relaciona los elementos de dinámica social, de conocimiento y de práctica en el mundo, pues necesariamente se influye la concepción de deporte y no puede ser la que se estuvo durante 300 años, el deporte orientado a la competencia, y que hace 50 se ha empezado a diferenciar. Ese es el impacto epistemológico, el impacto conceptual, y que va a influir estructuras, funcionalidades y perspectivas. ¿Qué confronta? Unas estructuras tradicionales y unas estructuras de cambio. Pero dentro de un diálogo como el que estamos tocando aquí, esto se ha presentado en diferentes países. Saludo este espacio porque justamente es lo que está en dinámica en comunidades académicas y el conocimiento. Y una precisión con relación al compañero que hablaba del gaming y el eSport. Hay una diferencia intercultural de los conceptos de game, de play, de sport. Entonces, cuando vemos qué entiende la sociedad norteamericana, en cada distrito cultural hay unas concepciones muy particulares, que es lo que tiene que solucionar el Comité Olímpico y llegar a decidir allá. Y aquí hago el salto para caer al triángulo mágico que anunciaba el profesor Villegas. La televisión y los nuevos medios, como lo ha notado muy bien ahí, se están teniendo que no reinventar, sino reorientar a las demandas de los consumidores. Y hoy en día en Inglaterra, el eSport ha desarrollado modalidades de realidad virtual, realidad aumentada, con participación de los deportistas que participaron en determinados eventos, y esas suscripciones están ganando más que la transmisión por televisión en algunas regiones de Inglaterra y Estados Unidos. Es de lo que llaman las variaciones estructurales del cambio de esta coyuntura. Y finalmente, frente a la protección del eSport y el sedentarismo, así como se protegen con cascos, con rodilleras, con protectores, el deportista de eSport se está velando, y hay una página que han desarrollado los jugadores austríacos, se llama Games Hill. Son jugadores que han estudiado medicina y fisioterapia y kinesiología. Y ellos están impulsando un concepto del estilo de vida saludable en dieta, nutrición, descanso, reporte regenerativo, suspensivo, compensatorio y de equilibrio para, si es competidor, mejore más, o si es para el tiempo libre, cuide su salud y no divorciar el eSport del concepto de deporte, donde el concepto de salud hoy en día tiene una gran importancia y hacia el interior de los individuos, no tanto hacia el exterior, hacia las mediciones cuánticas. Pero en el mundo coexisten diferentes tendencias, las mediciones y las sensaciones cualitativas. Son aspectos de desarrollo que se están dando frente a estas nuevas temáticas. Gracias. ¿Mauricio está por ahí? ¿No veo a Mauricio? Señor, aquí estamos. Listo. ¿Cómo estamos de preguntas? A ver, bueno, no, de comentarios también. Yo creo que es importante escuchar al grupo en los comentarios antes de plantear algunas preguntas a nuestros expositores. Yo tengo algunas, pero aquí las estoy recogiendo. Dale, Mauricio. Bueno, profe, pregunta Ángela para el que quiera contestar. ¿Para qué incluir los eSports en el ámbito del deporte de rendimiento? Yo se la dejaría a Francisco Cañón primero, a ver.
Gracias, Roberto. Francisco. Pues yo de pronto vuelvo y lo resumo a cordial salud para Ángela además, en un punto en concreto, y es que recordemos que de todas maneras la industria desarrolladora del denominado deporte electrónico en el mundo, independientemente de los continentes y su porcentaje de participación existente, ya tiene, digámoslo, deportistas de alto rendimiento, tanto así como lo describió ahorita Carlos Eduardo. Tiene todo un equipo interdisciplinario y multidisciplinario, estos equipos que compiten en los grandes 9, 10, 15 torneos que hay en el mundo, que no están ligados a la estructura del deporte, que no están ligados a la estructura deportiva actualmente. Entonces, ¿qué hace el movimiento que, insisto, con o sin nosotros, se va a terminar dando? Yo soy un convencido, aparte de lo que he leído y de las teorías y de todos los enfoques, es que efectivamente nos va a permitir regular un poco más la participación que actualmente tienen nuestros deportistas bajo un sistema federado, organizado internacionalmente, independientemente que vayamos a hacer de pronto del ciclo olímpico o del ciclo de World Games tal vez, o de otro. En eso lo resumo, es decir, dar una categoría y estabilidad a la representación de nuestros deportistas. En especial, no quiero remitirme a toda la estructura administrativa, lo estoy viendo sobre todo desde el punto y el beneficio que puede tener un deportista. Gracias, Francisco. Esta pregunta yo creo que podría... Mauricio, escúchame, Pacho quiere plantear algo ahí, si quieres, antes de seguir. Pacho. Sí, tiene que ver con lo que acaba de plantear Francisco Cañón, y le doy toda la razón. Y es, detrás de esto no podemos olvidar de que hay una estructura económica y una industria. Y yo creo que el Comité Olímpico Internacional en su momento va a tener que ceder, como lo tuvo que hacer por decirlo de alguna manera, con algunos de los deportes alternativos como el skateboarding, ¿cierto? Que hoy pasa a ser parte de la estructura de los Juegos Olímpicos Juveniles, así sea en términos, digamos, demostrativos y demás, dado que eso era un negocio de ESPN, y en el momento en que se le plantea al Comité Olímpico, hagámoslo juntos y venga, ceda los derechos de televisión para esto, ESPN dice, yo tengo mi propia estructura, y entonces el Comité Olímpico se tiene que volcar de alguna manera a este tipo de perspectivas. La industria que tiene hoy los eSports, en algún momento, y como lo han presentado muy bien Roberto y los colegas en términos de los rendimientos económicos, en ocasiones supera lo que podría desarrollar alguna disciplina en particular. Entonces esto va a ser un tema de coyuntura y de estructura económica. Pacho, déjame hacer un comentario ahí para escuchar al doctor Villegas en esto. Mira, en la presentación del doctor Villegas planteaba cómo en el Comité Olímpico Internacional hay más un interés por los atletas, por los practicantes, que por las organizaciones mismas, que no es el caso de Colombia, ¿cierto? Nosotros tenemos un modelo montado sobre la oferta y no sobre la demanda. O sea, nuestro modelo de organización deportiva no está hecha para el caso del deporte asociado, no está hecha sobre el atleta, está hecha sobre las organizaciones y los eventos. O sea, financiamos más la oferta que la demanda. Entonces, no sé, porque eso también sería interesante para transformar el modelo de organización de los países, entre esos Colombia. ¿Cómo lo ves tú ahí? De que haya un reconocimiento mayor en función del atleta y del practicante que de la organización misma. Sí, claro. Antes que todo, una precisión para Pacho. Si bien es cierto, el skateboarding y el BMX freestyle y la escalada de roca y el surfing, pues están en los Juegos Olímpicos, estuvieron en los de la juventud, van a estar en los Juegos Olímpicos de París y en los Juegos de Tokio si se realizan. Pero estos deportes no hacen parte todavía oficialmente del programa de los Juegos Olímpicos. Esto es una ventana que abrió la famosa Agenda Olímpica 2020 para permitir que los países o las ciudades sedes de los Juegos propongan algunas disciplinas que, a diferencia de los que hace un tiempo eran deportes de demostración, en este caso sí van a entregar medallas, por ejemplo. Entonces, esa es una posibilidad.
que los deportes electrónicos, si el día de mañana Los Ángeles decide que los quiere incluir en los Juegos Olímpicos, lo podría hacer, por ejemplo. No quiere decir con eso que sean parte del programa de los Juegos Olímpicos. El programa de los Juegos Olímpicos está compuesto por 28, y para que entre uno nuevo tiene que salir uno de esos 28. Entonces, hacer esa precisión. Finalmente, claro, decía Pacho que hay que ceder. Esto es un proceso de negociación y seguramente van a tener que llegar a un intermedio. Entonces, por ejemplo, ya el Comité Olímpico Internacional, a través de su Comisión de Educación y Cultura, pues ha lanzado el programa de Educación Olímpica en Valores. Y como parte de ese programa, pues diseñaron un juego que se llama La Aventura Olímpica. Obviamente está dirigido para niños y niñas y jóvenes más pequeños, pero básicamente lo que combina ahí es la actividad física con el videojuego. Entonces, llegaremos quizá al punto en el que toque concertar y que el videojuego en algún momento se le bloquee a uno para obligarlo a salir a hacer actividad física y que como resultado de esa actividad física pues gane puntos que le sirvan para el juego electrónico, algo así, tendrá que ser una combinación. Y para terminar, quería hacer referencia a algo que mencionaba Sebas en el sentido de la interacción social. Estuve conversando con algunos jugadores de League of Legends para entender un poco más y prepararme para esta conferencia, y me decían, sí, efectivamente, esas confrontaciones de grupos de 5 y 5 que se conforman aleatoriamente para, en teoría, trabajar en equipo. Me decían algunos jugadores que son bastante hostiles los jugadores y que suelen ser muy violentos con un integrante del equipo, por ejemplo, que comete un error, y como ellos tienen la posibilidad de comunicarse por el chat, que se manejan unos altos niveles de violencia verbal ahí y toda esta cosa. Entonces, ese es que preocupa, la violencia. El lenguaje que se utiliza y que han utilizado, por ejemplo, es un lenguaje completamente bélico. En League of Legends hay que matar al enemigo, se utilizan armas. Entonces, esto es lo que ve con preocupación el movimiento olímpico, porque va en contra de los valores olímpicos, digamos. Dejo ahí porque veo que están levantando manos. Listo, Sebas. Bueno, gracias por la palabra. La estaba alzando la otra pregunta que le hiciste a Francisco, a tocarla rápido, y también él se la manda bien por Carlos. La pregunta de Ángela, ¿por qué incluir los esports alto rendimiento? Sebas, excúsame porque creo que el doctor Villegas ha sido muy provocador en el cuestionamiento. Bueno, sí. De los valores deportivos también frente a ese, yo le llamaría nuevo matoneo, no sé, doctor Villegas, si me permites, ¿no? Bueno, entonces, un matoneo que los puede hacer excluyentes, ¿no? Que el nivel competitivo lo puede hacer excluyente. Sí. Bueno, voy a dar ese orden allí, lo que decía el doctor Carlos. El tema de la interacción social, estas prácticas que conversaste con los jugadores son prácticas recreativas. ¿Por qué? Porque yo no tengo equipo, pero se juegan 5 contra 5. Entonces el sistema lo que me permite es ponerme activo y entrar otros 4 jugadores aleatorios para poder jugar. A nivel ya competitivo de torneos, yo conformo el equipo con mis amigos, con los mejores jugadores del barrio, de la comuna, de la región, del departamento, y nos reunimos, entrenamos, potenciamos las habilidades, fortalecemos cada debilidad y vamos a la competición. Allí no pasa eso, lógicamente, a recordar lo que entrenamos, hacemos esto como un jugador profesional, que también nos pasa en otras disciplinas que se agarran a pelear y no comparten posturas. Cuando juegan de esta manera, Carlos, que interactúan y que pues yo no tengo equipo. Otro, por ejemplo, Call of Duty, que es otro juego también de interacción, son 10 contra 10, yo me vinculo a la partida, entran otros 9 y podemos conversar y hablar. Entra por un lado, entra por el otro, cruza hace una barrera. Bueno, la otra interacción, allí sí puede pasar eso. Y claro, eso hay que trabajarlo, y si se va a volver del movimiento olímpico, tiene que estar todo lógicamente regulado. Pero, ¿qué pasa? Claro, pasa. Igual en el ajedrez, y terminan insultándose allí de manera virtual. No, pero, Sebas, pero este tema es más complicado, ¿no? El tema del juego limpio
es más, no sé, Diego, en tu experiencia como jugador, ¿no? Que me imagino que has eliminado a muchos adversarios, ¿no, Diego? ¿Cómo ves la cosa? Bueno, ya estaba que me hablaba, Sí, yo sé. Porque hay varios temas ahí, hay varios temas que tocar. Y es que no todo el que sepa jugar un juego es un eSport player profesional, ¿sí? No es eso. Cualquiera puede jugar, ¿m? Pero lo puedes hacer en el computador en tu casa, lo puedes hacer a nivel profesional. Cuando hablaban un poquitico del matoneo que existe dentro de las partidas, es parte de formación deportiva que todavía está poco regulada dentro de los eSports. Cuando tú aprendes a trabajar en equipo y sobre todo en este tipo de juegos competitivos, tú tienes que aprender a valorar tanto el esfuerzo que hace tu compañero como las falencias que tú tengas ante una partida. Si fallaste, fallamos todos. Si ganamos, ganamos todos. Eso no es de echarle la culpa al uno al otro. Pasa lo mismo en el fútbol y en los deportes de conjunto, ¿sí? Es un tema que todavía es una transición. ¿Por qué? Porque los deportistas todavía no están acostumbrados a tener un régimen de entrenamiento más enfocado a la parte psicológica, ¿sí? Que es lo que prima muchas veces dentro de una partida y lo que es completamente relevante. Un deportista de eSports es muy, muy diferente a un deportista de un deporte tradicional, pero es que es muchísimo lo que pasa dentro de su esquema. Lo viví desde las dos perspectivas. Como deportista en fútbol, en futsala, pues mi exigencia es distinta. Mis niveles de estrés, mis niveles de exigencia física son muy distintos a cuando lo hice a nivel de eSports. Que no son los mismos, definitivamente no son los mismos, pero hay un trasfondo completamente distinto. Que tú estés detrás de un mando o de un computador no quiere decir que no pase nada en tu cuerpo, todo lo contrario. Ya hemos realizado estudios. Si me permiten, ahorita les voy a mostrar unas imágenes de las intervenciones que hemos hecho a deportistas electrónicos, donde hemos determinado la gran cantidad de estrés que se genera en el cuerpo. Estrés que muchas veces solo se genera en deportes como Fórmula 1 o deportes de carreras. Estrés que son muy altos, que segregan demasiadas hormonas en el cuerpo, que producen adaptaciones metabólicas, que producen distintas cosas. No quiere decir que porque estés quieto no pasa nada, todo lo contrario, en tu cuerpo se está trabajando una mano de cosas demasiado significativas, demasiado, son muy, muy altas, que al llevarlas a un laboratorio, que es lo que les comparto aquí como rapidito, si me permiten. Pero súbelo, porque es que me gustaría, a raíz de lo que estás planteando, Diego, el doctor Carlos Eduardo Vargas había hecho una exposición muy interesante en una visión holística, si se quiere, entre el tema de la preparación física y el tema mental. Entonces, no sé, claro, por qué ese tema mental ahí no hay ninguna preparación, digamos, o todos son autodidactas en lo mental. Entonces, no sé, Carlos Eduardo, ¿cómo ves ese tema? Porque puede también desarrollar temas instintivos y complicados en esa práctica, pues, cómo se regulan, cómo se preparan, ¿no? Es un tema heavy. Permíteme, te comparto aquí rápidamente. ¿Es heavy o crazy? No, es heavy, diría yo. Crazy no sé si ya está viendo mi pantalla. Perdón, sí, Pacho. Mientras Diego sube la presentación, yo quisiera picarle la lengua a los dos Carlos, a Villegas y a Vargas. Ya se la piqué a Vargas para que Vargas nos... Sí, no, pero yo quiero el contrapunteo entre ellos dos, porque, o sea, con el tema de valores olímpicos o sin tema de valores olímpicos, detrás de esto hay una industria que nadie la va a parar. No, correcto, pero es que Diego plantea un tema que ya lo había planteado. Visto como otra pregunta para que la vayan preparando. Perfecta, listo. ¿Ya ven la presentación ahí? Todavía no, Diego. Dale, súbela y le damos el paso al doctor Vargas. Bueno, ya le había dado aquí compartir pantalla, no sé por qué no está mostrando las imágenes. ¿No te queda más fácil subirla para no parar mucho la discusión? ¿Subirla ya al archivo del grupo? Diego. Un momento. Por el chat, súbela como un archivo anexo al chat. Ah, bueno, creo que ya se compartió pantalla, no sé. Sí, ya está. Sí, correcto. Sí, ya está. Entonces vamos a hacerla lo más rápido posible. Es muy concreto porque quiero que
veamos un poquitico lo que pasó con una intervención que hicimos con chicos, sobre todo a nivel de FIFA, que fue una cosa supremamente complicada. O bueno, complicada no, más bien beneficiosa. Como vemos aquí, esto es un laboratorio de eSports, lo tenemos en el área andina, donde hacemos intervenciones con realidad virtual. Tenemos trabajo con ergoespirometría, que lo hicimos con un juego que se llama Just Dance, que es un juego de movimiento de por sí. Y todo ahí donde ven las personas están sometidas a un estrés enorme. Unos estáticos, como se ven los que tienen las gafas de realidad virtual, estáticos, pero dentro de su cuerpo su frecuencia cardíaca está subiendo, su ventilación está subiendo, todo su nivel de estrés está subiendo porque están enfocados a distintos estímulos. Y los de aquí abajo, que están en juegos de baile, pues ya es aún mayor. ¿Por qué? Porque es lactato muscular, es sustratos energéticos, es frecuencia cardíaca y un montón de cosas. ¿Listo? Aquí como vemos las pantallas de, como tal de lo que está pasando, qué pasa en tu cuerpo, si te inclinas a un lado más, todo el baricentro y todo lo que tiene que ver a nivel deportivo. Pero digamos que el enfoque más fuerte lo hicimos, déjenme a ver que esto ahora se quedó aquí, lo hicimos a nivel de FIFA, aquí, en este punto. ¿Qué pasa con una hora de juego de FIFA? Una hora, no más. Seleccionamos a 13 personas semiprofesionales. No podemos decir profesionales porque no tenemos ligas, no tenemos clubes, ¿no? Pero son chicos que tienen un buen rendimiento en el juego. Tomamos unos puntos específicos: frecuencia cardíaca, fuerza prensil, oclusión ocular, que es bastante importante en lo que pasa en los videojuegos, qué pasa en tus ojos cuando estás jugando, y la tensión arterial. Después de eso, los pusimos a jugar una hora. Una hora en FIFA, mis compañeros que me digan, no es nada, son 3 juegos, eso es una cosa bajísima, es muy bajísima. Pero los resultados fueron lo realmente interesante, y esto es lo que pasó. En promedio, en su fuerza prensil, en una hora, pasó de 76 libras en brazo derecho y en 64 a brazo izquierdo a 38 y 32. O sea, prácticamente en una hora perdieron más de la mitad o casi la mitad de la fuerza prensil. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que una fatiga enorme, enorme. Pero como no estamos en movimiento, a nosotros nos queda fácil, y eso le pasa muchísimo a la gente que utiliza computador, que utiliza dispositivos móviles, nos queda muy fácil hacer el movimiento a la mano y ya, seguimos. Pero internamente la zona tendinosa, la zona ligamentaria, está expuesta a muchísima tensión, y por eso es que el deportista electrónico tiene una vida deportiva muy baja, muy baja, de 5 o 6 años. No dura más un deportista electrónico porque las lesiones a futuro son enormes, y aquí es donde está la responsabilidad de nosotros en este momento, desde la parte formativa y desde la parte de entrenamiento, en decir, ¿qué pasa si un jugador de fútbol juega 8 horas al día seguidas? Seguramente en menos de un año ya no va a tener rodillas y todo el tiempo va a quedar, mejor dicho, grave, o sea, no va a durar. Lo mismo pasa con el deportista de eSports, ¿sí? Si él se dedica a jugar 8, 10 horas al día, pues su zona tendinosa y sus partes como tal que utiliza para el juego se van a destruir, y su tiempo de rendimiento máximo se va a ver afectado en ese sentido. ¿Listo? Entonces, es como ese enfoque que nos pasó con FIFA. ¿Qué pasa con la oclusión ocular? La oclusión ocular también, uno normalmente parpadea de 22 a 40 veces por minuto, dependiendo de las actividades que hace. Cuando uno está jugando, eso se reduce. En personas se redujo inclusive hasta 2 o 3 veces por minuto, y eso genera problemas a largo plazo. Pero todo eso es entrenable. Es decir, ahí está la oportunidad. Todo eso es entrenable de tal manera que yo pueda, que mi músculo ocular se pueda adaptar a esos cambios de pantalla y a esos cambios que me genera estar tanto tiempo frente a una pantalla, y que no presente los problemas que tienen normalmente cualquier persona frente a un equipo, astigmatismo, miopía y todo este tipo de cosas. Lo mismo pasa con lo que les mostraba anteriormente de la fatiga. Si nosotros tenemos fatiga, si vemos que hay cansancio, entonces, Diego, ¿qué quiere decir? Que hay una oportunidad de entrenar. Interrumpimos por el tiempo y la cantidad de preguntas que tenemos. Listo, claro, no hay problema. Tenemos en lista de espera a Julián Gómez hace rato que está levantando la mano. Enseguida
le damos la palabra al doctor Carlos Villegas y al doctor Carlos Eduardo Vargas para que nos ayuden con el debate entonces de qué pasa con este impacto económico que también es importante discutir acá. Julián Gómez. Buenos días. Sí, pues yo estaba levantando la mano para lo que decía el profesor Carlos Villegas con el tema de League of Legends, que pues ya Sebastián y en el chat del profesor Francisco ahí medio resolvieron. Ahí pues como para complementar un poco, el propio juego te da la opción para que mutees a las personas. Entonces, lo que la mayoría de los jugadores hace cuando ve que alguien empieza con esos tipos de agresiones es mutearlo y ya no lo puede leer. Al finalizar la partida también ofrece una opción que es para reportarlo, es lo que dice el profesor. Cuando uno hace esos reportes por comportamiento agresivo, la propia compañía pues hace pues la investigación y ya al cabo de unos días te envían el mensaje diciendo que un jugador fue reportado. Entonces, es más ese tema. Y lo que decían los jugadores profesionales, lo que decía Sebastián, los jugadores profesionales ya son equipos conformados. Esos temas de agresión en el juego se conocen como el tilteo. El tilteo es ese estado de confusión mental que un jugador experimenta cuando se ve bajo una situación desfavorable. No es que la gente de entrada ya llegue siendo tóxica, sino que en su equipo hubo una jugada que fue muy desfavorable para él, que llegó a caer en ese estado. Por eso es que los jugadores profesionales tienen siempre un apoyo psicológico que los ayude a contrarrestar eso para no caer en ese estado, porque eso puede ser muy perjudicial para el equipo de ellos. Y Muy ya bien, Julián. Muchas gracias. Doctor Villegas, doctor Vargas, que en estos 10 minutos que nos quedan antes de entrar al tema de conclusiones y una ronda para que todos opinen de ello, o sea, ¿qué hacer con esta discusión entre el deporte, la economía, el ocio y el tiempo libre desde los eSports? Pacho, vea, quiero empezar agradeciéndole a Julián por el consejo que nos acaba de dar. Cuando a uno lo putean, entonces uno tiene que mutearlo. Vea, usted ha dicho una cosa bien interesante que me lleva a un punto y voy a incluirlo en los puntos de encuentro, digamos, entre el movimiento olímpico, entre el olimpismo y los deportes electrónicos. En torno al tema de valores. Recientemente, en el último informe de la Interpol, con respecto a corrupción en el deporte, se mencionó cómo en Malta ya sancionaron a dos jugadores de eSports por temas relacionados con apuestas. Entonces, este riesgo del deporte, esta amenaza del deporte, que en mi concepto es más grave que el doping, que es la manipulación de resultados y el amaño de partidos, porque es un crimen transnacional que, a diferencia del deporte, no se le puede hacer seguimiento, no deja rastros, no se puede trazar. Son unas mafias internacionales que están en el sudeste asiático. Entonces, cuando hay intereses económicos, que es lo que dice Pacho, pues aparecen todos estos temas. Entonces, es bien interesante ver cómo aquí hay un punto de encuentro donde ambos podemos luchar contra un mismo enemigo que, para sorpresa mía, pues ya llegó también a los deportes electrónicos, que es el tema de las apuestas ilegales, porque no podemos estigmatizar a las apuestas deportivas, la mayoría de las cuales son legales. Pero ahí hay un componente bien interesante que vale la pena seguir explorando. Le paso a mi tocayo entonces para que lo termine de rematar. Muchas gracias, Carlos. Me complace mucho y que, aparte de las coincidencias que encontramos entre el olimpismo y el eSport, está la nuestra, ese encuentro por estas vías virtuales, a esta tecnología y a la voluntad de estas personas que nos han convocado. Voy a referirme a 3 aspectos brevemente. Uno, el que tú acabas de mencionar. El doping ha hecho presencia con medicamentos para control de la ansiedad, como lo utilizan los deportistas de tiro o de tiro con arco, los psicorreguladores y los ansiolíticos. Eso está dando presencia también en el eSport.
está haciendo presencia también la corrupción que tú mencionaste y la manipulación de softwares para hacer foul entre algunas jugadas y comportamientos. Es decir, el comportamiento humano no es de ángeles ni de demonios. Está expuesto a todas las virtudes y defectos que tiene la sociedad y que tiene el deporte en todas sus manifestaciones. En cuanto a la corrupción, la misma parte, y esto tiene que ver con el tema segundo, que te reitero que fue el que tocó Roberto, la importancia del deportista, y es donde estamos trabajando nosotros en estos equipos, porque han hecho DOFAs en torno a la organización, en torno a la proyección y al modelo de negocios, pero el DOFA en torno al deportista tiene que ver, uno, el riesgo de la utilización que están haciendo, negocios que están apareciendo. Aquí en Cali hay casas en el norte, en el sur de la ciudad, donde sin control alguno invitan a estos niños a jugar y no hay controles de horarios ni reglamentos, nada de protección. La protección es para el bolsillo de los que están invirtiendo en esos negocios. Cuando los deportistas jóvenes o niños, que hay niños que están ganando, tienen representantes comerciales también que se están quedando con el grueso del billete, con el papá. Conozco un campeón mundial de la Comuna 13 de Medellín que nos acompañó en la clase inaugural de la maestría en ciencias del deporte, Esteban Valencia, y nos comentaba cómo él iba a sacar una cuenta corriente y no le reconocían los dólares, ya pensaban que estaba lavando dinero, porque no está reconocida la actividad de deportista electrónico, y menos de categoría profesional. Y he hablado con los gerentes de los bancos y los representantes, entonces aparecen representantes no bancarios ni representantes de negocios que lo meten a estos elementos turbios para lavar dinero y otro tipo de prácticas no santas, en donde la ética que tiene que ver con el cuidado y la preservación de los valores universales del deporte, del humano, dignificarlo, del olimpismo, no se tiene en cuenta. Entonces, la postura que tiene la Confederación Alemana de Deporte Olímpico ha dicho, no se reconocen los e-gaming que tienen violencia, agresividad y que atentan contra los valores olímpicos del deporte. Lo ha respaldado Angela Merkel, quien también, así como censuró la prisión domiciliaria que le han cometido a los adultos, creo que no tiene discusión ni ética ni moral. Digo, no tiene ni ética ni moral aceptar la violencia en el deporte. Y bajo ese marco de discusión se está discutiendo. Ya para tocar el tema, cerrar el tema deportista y para el económico, mi querido Francisco, en la parte del DOFA de los valores y la actitud personal, la agresividad, pero antes que todo está un concepto de la ciberadicción. La ciberadicción lleva a un comportamiento totalmente de adicto que deforma a nivel de ludopatías, a nivel de desarrollo emocional, a nivel de violencia, agresividad, a episodios de epilepsia. Hay pelados que están jugando y se tiran porque no entran en su realidad práctica, sino que ellos se meten y se lanzan desde los escritorios. Niños pequeños que están pasando esos casos y un menor desarrollo motriz. Ante esas debilidades aparecen las fortalezas que decimos, ok, estilo de vida saludable. En vez de un deportista encerrarse 8 horas no va a mejorar el rendimiento. Trabaja en jornadas de 2 horas con la asesoría psicológica, nutricional, no coma hamburguesas, comida chatarra. Y hay todas unas prácticas que hacen en los gaming house. Gaming house son los lugares de concentración de estos deportistas que bien manejados con todos los profesionales del campo sirven y ayudan dentro de un enfoque de estilo de vida saludable. Pero en explotación de estos riesgos que hay, que está censurando el olimpismo, nos identificamos, Carlos. Y para tocar el tema de Francisco Gutiérrez en este minuto, está la confrontación de intereses y también la coexistencia de patrocinadores que tiene la FIFA en el deporte tradicional y que están patrocinando y coinciden en el eSport. Miren, está Corte Inglés, Adidas, Red Bull, Nike, Coca-Cola, Facebook, Amazon y competidores que anteriormente se rechazaban. Está Siemens y IBM, está Sony, está Pirelli, McGraw-Hill, Coca-Cola, Unilever, Deloitte, Shell, Singapore Airlines, Ericsson, Mitsubishi, Ford, Benetton. Carlos, muy bien. Démosle espacio a los otros compañeros, a los otros panelistas, porque estamos a 5 minutos de cerrar el espacio y queremos también una última opinión de cada uno de nuestros invitados, de Diego, de Sebas, de Francisco, de todos, perdón, me falta uno. Bueno, entonces tiene la palabra Sebastián. No, profe, muchas gracias. Bueno, para terminar, yo creo que es un tema que la pandemia lo aceleró. Creo que todos como profesionales del sector ya nos dimos cuenta de la DOFA, como lo manejaba Carlos, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas, y creo que tiene más ventajas que desventajas para aportarle a los jóvenes.
la importancia de regularlo son las oportunidades que van a tener la población que lo juega. Son muchos los jóvenes que practican los eSports más que otros deportes tradicionales, convencionales, autóctonos de nuestra región. Entonces creo que no es taparnos la venda a lo que está pasando, sino abrirlo, ojalá regularlo, organizarlo. En Medellín ya tenemos clubes y una liga. En Bogotá ya hay clubes, se está construyendo la liga. Creo que en Cali, por Guapacha, por otros compañeros también están organizando clubes. Y la idea es que nos organicemos, porque un pelado juega un torneo de barrio, va a tener la oportunidad de jugar un torneo municipal, luego tener un torneo departamental, un torneo nacional, y qué bueno que ya el tema del movimiento olímpico permita que crezca a nivel internacional. Mario Agudelo. Y bueno, pues es importante dejar como conclusión la importancia que tiene a nivel de industria, ¿cierto? A nivel de espacio recreativo, como decía Sebas. Yo creo que la invitación acá es a unirnos, ¿no? Yo creo que en Colombia hay muchas comunidades, asimismo se han construido varias instituciones, pues podemos hablar de FEDECOL, de cierto, o las demás. Puede que se esté en el ámbito de la discusión si es legal o no, que debe comprenderse en unirnos y en hacer crecer este ámbito, en este caso que nos compete a todos, empezar a estructurar. Yo creo que el reto más grande es empezar a estructurar ese constructo de deporte formativo, ¿cierto? Para evitar todas estas componentes que lo hacen ver como algo malo, sino bueno, cómo formamos a todos los niños, en este caso a todas las personas que practican estos deportes, estas disciplinas, asimismo estructurar la parte competitiva, hacer la diferencia en que todos entiendan que no todos los videojuegos son deportes electrónicos. Yo creo que el reto está en unirnos, ¿cierto? En entender las políticas públicas para ver cómo, desde las características y desde las fortalezas de los eSports, seguimos fortaleciendo este medio, porque es mucha la población. Entonces no podemos entrar en espacios de ignorar, sino de integrar, incluir a toda la población competente en estos espacios para generar buenas dinámicas desde el espacio deportivo, ¿cierto? Y considero que es ahí donde debemos integrar nosotros como personas asociadas a las ciencias del deporte y seguir avanzando, porque esto ya lleva un espacio ya constituido y pues en Colombia no podemos quedarnos atrás. En Colombia tenemos que seguirnos uniendo, seguir uniendo comunidades, seguir investigando y pues es reto de todos nosotros seguir generando esos espacios. Muy bien, Diego Cortés. Pacho, me gustaría que siga Diego y que nos comparta, Diego ha estado en una comunidad académica muy interesante donde han adelantado estudios sobre el tema, entonces que su conclusión pueda ayudarnos también a conocer cómo está el avance de esos estudios. Diego, gracias, Pacho. Claro que sí, Roberto. Bueno, yo creo que la conclusión más importante aquí, aparte de lo que dicen nuestros compañeros de la Unión, sí, la Unión es lo importante, dejar los egos a un lado y empezar a trabajar en comunidad, es ir de parte de la academia. Creo que lo más importante aquí va de la mano de la formación. No va a existir nada en el eSports que no venga desde la posición base. Hay que seguir estudiando. Hay mucho tema a nivel de Coldeportes con el deporte electrónico, es por eso, porque no existen estudios aquí en Colombia que se avalen. Es momento que la academia se una a esto y empiece a demostrar que los eSports tienen bondades, muchas bondades, y no solo en el área económica como mucha gente lo ve. Sí, es algo que, wow, a nivel de dinero puede ser muy bueno, pero no, a nivel deportivo, a nivel formativo y a nivel de otro tipo de cosas, ya sea rehabilitación, ya sea entrenamiento, ya sea formación, es un campo completamente buenísimo. Podemos hacer un tema incluyente muy, muy grande y que la academia tiene las posibilidades de lograr esto de mejor forma que si lo hacemos de manera individual. Digamos, el músculo que puede tener una universidad es mucho más factible de sostener que lo que pueda tener una comunidad a punta, como nos ha tocado a punta de día a día, sacar de nuestro propio bolsillo, comprar y comprar y comprar, cuando podemos ya volverlo algo formativo. Y pues esos estudios están de la mano. Bienvenidos a todos ustedes los que quieran, bueno, cuando todo esto pase, a conocer el área de eSports del área andina y a ver todos estos procesos que estamos realizando, que ojalá los podamos llevar a otras universidades, que esa es la idea, que todos nos unamos en el mismo proceso y podamos demostrar lo bueno. El estudio que le comentaba, que mucha gente que me decía ahorita que ese estudio de FIFA, si Dios quiere, va a estar saliendo este mes ya directamente en el American College.
publicado para que todos ya puedan ver y analizar los resultados que sale de ahí y desde allí hacer más investigaciones. Si no existe grupos de investigación en eSports, no hay nada. Necesitamos generar esa curiosidad por demostrar que esto es bueno. ¿Listo? Esa es Diego, como gracias. Doctor Carlos Eduardo, un minuto para tus conclusiones. Francisco, ¿quieres decir algo antes o después? Francisco, Pacho. Seguiría Francisco Cañón. O sea que ya no, con Cañón cerramos. Con Cañón cerramos y yo quiero presentar algo para cerrar correcto. el espacio. Sí, listo, nuestros invitados cerramos con Cañón y sigues tú. Doctor Vale. Carlos Eduardo. 10 segundos para decir que, como dijo el futbolista después de la derrota, tenemos que seguir trabajando para encontrarnos. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Mirar que tiene la parte positiva de habilidades neurocinéticas, reflejos visuales, múltiple visión, estrategias de conocimiento, precisión, aprendizaje transversal y material educativo que también se puede hacer desde la óptica de los valores. Muchas gracias. Francisco Perdón, Cañón. Roberto. Sí, Perdón, Roberto. Dime. Sí. Hay Dale. una Federación Colombiana de eSport que tiene sede en Cali, que está muy de ajena de los negocios que han caracterizado el deporte del Valle del Cauca en el último tiempo. Es una asociación que está trabajando en pro de esta articulación. Los saludamos a ellos, Federación Colombiana de eSport. Gracias, muchas gracias, Carlos Eduardo. Francisco. Solamente quiero decir que ya con lo aportado por cada uno de los panelistas, yo creo que ya nos hemos encontrado en varios espacios. Un saludo cordial y una despedida a todos ellos. Creo que es importante pues saber, de acuerdo como lo iniciamos el conversatorio, que definitivamente deben estar incluidos dentro del tema de políticas públicas todo lo relacionado con eSport. Démonos cuenta todo el sustento científico y académico que no solamente existe a nivel internacional, sino a nivel nacional. Por eso felicito a Diego por todos sus trabajos y que ya nos hemos encontrado en varios escenarios. Miren cómo la Organización Mundial de la Salud ha cambiado sus puntos de vista precisamente frente a las prácticas relacionadas con videojuegos y eSport. Creo que es importante pues que sigamos remitiéndonos al tema de revisar muy bien todo nuestro tema de legislación deportiva. Eso precisamente permite dar validez, Carlos Eduardo, a los temas de administración, de legislación y de operación deportiva. Tú lo acabas de aclarar y precisamente ahí en el chat no es un tema de discusión, sino simplemente de poder unirnos. Eso es lo que hemos estado haciendo más o menos desde el 2017 en Ministerio del Deporte. Tengan en cuenta que están cerrando establecimientos de comercio de acuerdo con la Ley 1554 de 2012 que está relacionado con la industria precisamente de los videojuegos. No lo hagan aparte porque esas gaming house, esos pub gamers, todo eso que ha existido está en estos momentos en procesos de sellamiento porque se dieron cuenta del crecimiento que está teniendo nuestra industria. No me cabe la menor duda, y eso sí ya es un concepto personal, que se revise precisamente que con o sin la afiliación al sector deportivo, la industria de los eSports va a seguir trabajando, van a seguir desarrollándose y van a seguir compitiendo a partir de los publishers y desarrolladores que son los titulares de esos derechos. Creo que con esto y más que nada agradecerle a todos ustedes porque siempre aprendemos todos unos de los otros y espero de todas maneras que ojalá pues nosotros hicimos una promoción desde el año 2017 precisamente para poder legalizar los deportes oficialmente en Colombia. Sigamos trabajando desde las bases que son los deportistas, luego para sus clubes, luego para sus ligas y finalmente para una federación. Un abrazo y Dios los bendiga y gracias por la oportunidad. Bueno, a todos nuestros ponentes, muchas gracias por abrirnos un campo de expectativas, de reflexión, que nos ayuda a comprender en los desafíos que tiene la política pública del deporte, que es el objetivo de este grupo. Muchas gracias a ellos. Seguramente volveremos a encontrar este mismo tema más adelante, porque nos falta evaluar el impacto que esto ha tenido o el desarrollo que esto ha tenido con ocasión de la pandemia y el avance que han tenido, digamos, el desarrollo de la Internet y del avance también de la tecnología respecto del 5G. Total que a todos ellos y a todos ustedes, muchísimas gracias. Les cedo la palabra a Pacho, muy amable Pacho, para que puedas concluir y cerrar el conversatorio del día de hoy. Muy amables. No, yo quiero refrendar este espacio, aunque hoy aquí en pantalla no estamos sino 52 personas. En el Facebook Live tenemos más de 350 personas en este momento conectadas. O sea, eso da cuenta también de qué es lo que se está moviendo hoy en el mundo y no son otra cosa que las redes. Eso es importante hacer el significado.
Yo quisiera hoy hacer una despedida distinta. No le quiero hacer bullying a mi amigo Elkin. Simplemente quiero dejar correr un video de un ciberplayer. Así que vamos a ver algo acá. Aquí nos queda la página web, pero que veamos lo que está corriendo. ¿Se escucha? Ay, no se escucha. No, Pacho, estamos sin sonido. Ya. Se fue. Oh, está sin sonido, Juan. Súbele el volumen, Pacho. Bueno, no me funcionó el experimento de despedida. Comparta el video, profe, compártalo ahí en el link. Sí, y hacemos una despedida. Hacemos una despedida en diferido. Sí, correcto. Bueno, no, simplemente quería mostrar un video que tenía allí de clase. No sé por qué no me funcionó. A medida que los escuchaba, quería tratar de rematar con ello para resignificar este espacio de que el mundo se nos está transformando, de que hay oportunidades no solamente desde el mundo del deporte para nuestros ciudadanos, sino también para nuestros profesionales que tienen que incurrir en estas nuevas estrategias. Yo creo que lo que está haciendo Diego en la Universidad del Área Andina es importante y que lo deberíamos de tomar como un ejemplo en las demás universidades de cómo la ciencia tiene que empezarse a inmiscuir en esto, los estudios económicos que viene haciendo el profesor Vargas desde su laboratorio y desde su empresa igualmente. Yo creo que nos hacen una invitación a que nosotros tenemos que redimensionar esto con información, con datos, y esto realmente permitirá que el sector se desarrolle en el país. A todos ustedes nuevamente encendamos las cámaras para despedirnos, agradecerles este espacio. Mauricio, tenemos información de cuál es el tema de la próxima semana de acuerdo a la encuesta que hicieron nuestros compañeros. De acuerdo a la encuesta, el próximo tema sería la propuesta de una liga profesional universitaria en Colombia. Ese es otro tema súper interesante. Correcto. Entonces, vamos a hablar sobre el tema de deporte universitario como un tema que está inmerso hoy dentro de la estructura de políticas públicas del gobierno nacional también. Así que buscaremos los personajes que nos acompañen en esto. Si alguno de ustedes se quiere disponer en el tema para compartir sus apreciaciones sobre ello, sobre esa nueva liga de deporte universitario, pues bienvenido será. Agradecer nuevamente a Dios por sus vidas, por este espacio magnífico donde ustedes nos entregan su tiempo, su conocimiento y sobre todo salir de la rutina de las actividades del hogar y permitirnos esta posibilidad a todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Pacho. A todos por la invitación. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias, Roberto, por tu moderación el día de hoy. Y todo el mundo se afeitó. Chao. No, falta Sebas. No le han llegado las cuchillas. Se afeitó, Francisco se afeitó. Yo sí no. Que sea que sea un pretexto cada 8 días. Feliz fin de semana a las madres a todos. Hasta luego. Feliz fin de semana. Vale, bendiciones a todos. Abrazo grande, gracias.